de los obstáculos a la persecución penal. Y habíamos dicho que mientras se llegaba a la primera declaración, pues lógicamente habían también medios para desvincular a una persona del proceso penal. Entonces, a eso es a lo que se refiere los obstáculos a la persecución penal. Vamos a, si ustedes vieron ¿cómo se llama? En su Classroom, hoy le subí el cuadernillo de lo que es la prisión provisional, para que también les sirva para reforzar más que todo sus criterios y fundamentarlos, ¿verdad? Cabalmente estaba leyendo que México, condenaron a México porque México tenía como delito que no gozaba de prisión preventiva el secuestro y la violación y algunos otros delitos. Y esa sentencia, que también se las voy a subir, obliga a que permitan a los jueces, de acuerdo a las circunstancias del caso, ir variando esa prohibición taxativa, porque lógicamente no todos los casos son iguales y entonces hay que ir adecuando los criterios a las circunstancias de cada caso. Y por lo mismo, pues, ir viendo cuáles son totalmente, o sea, que se recomienda el que no se escarcele por la existencia también de los principios de fuga y de obstaculización a la verdad, pero también que el principio sea que todos los delitos pueda ser en un principio excarcelables, ¿verdad? A eso va la tendencia en materia de derechos humanos. Ya saben que tenemos seguimos con su calendario fijo y entonces estamos viendo que para el 28, que ustedes tienen una evaluación hasta las 7, pudiéramos hacer un laboratorio ya con todos los materiales que van a ser evaluados. Les recomiendo mucho
trabajar sobre los principios y a mí no me interesa tanto que me citen principios, me citen normas, sino que las puedan aplicar, porque eso es básico aquí en derecho penal, la aplicación de las normas es fundamental, porque incluso en los recursos más altos, la inadecuada interpretación o aplicación de la ley penal puede hacer que un fallo que se ha ido todo el procedimiento penal de una forma, termine en otra. O sea que la posibilidad de revocar, interpretar y aplicar bien la ley se tiene considerada para para todas las etapas del debate. Vamos a ver quién quiere colaborar con la lectura de las diapositivas. Si quiere le apoyo, Lic. Vaya, Esther. Esther y Dora Esperanza. Solo permítame, Lic, que no me aparece. No sé si es mi teléfono. Ok. Ahorita lo voy a solucionar. No se ven, yo por lo menos tampoco las veo. Licenciado, perdone, usted está presentando porque en su presentación no se ve. No se ve. Ay, pensé que era ahí. Vamos a ver. No, en realidad no se ve la presentación. Ahorita vamos a ponerla. Ahora sí, Ahora sí. licenciado, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿quiénes habíamos dicho? Yo, Lic, y otra compañerita, creo yo. Sí. Bueno, entonces, Yo, Lic. Dora Esperanza y Esther Noemí. Entonces, Esther, por favor, leamos el 291. Con gusto, Lic. Cuestión perjudicial. Artículo 291. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público, con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá, a su vez, noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. Ok. El planteamiento, ¿ante quién se plantea la cuestión y qué efectos tiene? Continuemos. 292. Planteamiento de la cuestión y efectos. Artículo 292. La existencia de una cuestión prejudicial podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes, por escrito, fundado y oralmente en el debate. Durante el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público, se deducirá ante el juez que controla la investigación.
El tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente y si acepta su existencia, suspenderá el procedimiento hasta que se resuelva por el juez competente, sin perjuicio de los actos urgentes de investigación que no admitan demora. Cuando el imputado estuviere detenido, se ordenará su libertad. Si el tribunal rechaza la cuestión, mandará seguir el procedimiento. Ok. Cuando nos habla la ley de cuestión prejudicial, quiere decir que para poder configurar un delito se requiere determinar si ese delito existe y en todos esos casos previamente tiene que, digamos, establecerse que efectivamente sí existe esa cuestión prejudicial. Por ejemplo, cuando alguien quiere, digamos, llevar un delito porque alguien está apropiándose de una herencia de un bien, una persona muere, deja la herencia intestada y resulta que alguien ni inicia el proceso, pero está aprovechando de todas las rentas y los beneficios de esa herencia. Entonces, para poder establecer de cuánto se ha beneficiado a la persona, o sea, qué es lo que estamos alegando como daño, entonces vamos a necesitar, pues, establecer que ya hay un estimado de qué es lo que se cobró y entonces el mismo juez certifica lo conducente contra esta persona. Pero sin que se establezca esto, no se va a poder seguir un proceso penal contra estos sujetos. Cuando hay una acusación, por ejemplo, que usted da una casa en comisión y resulta que esa casa la vendieron, la incorporaron, caso típico de estafa, y mientras no se admita, por ejemplo, la falsedad de la escritura, esto va a ser objeto de una cuestión prejudicial, previa. Entonces, usted como defensor de la persona, porque puede ser que no sea ella la responsable, puede pedir que se haga una cuestión prejudicial para el solo efecto de que se determine exactamente quién es el responsable. Y por eso es que nos habla que si se acepta esta cuestión prejudicial, se suspenderá el procedimiento hasta que se dicte la sentencia correspondiente, sin perjuicio de los actos, digamos, urgentes que tengan que hacerse. Y si estuviera detenida la persona, se le dejará en libertad.
todo lo contrario, si se rechaza, pues las cosas el proceso sigue para su persecución penal oportuna. Había una doctrina que ha ido cambiando en cuanto a las herencias, porque como la profesión de toda, habían abogados notarios precisamente que hacían testamento ya cuando la persona, digamos, había fallecido, sin contar con que la persona pues sí firmaba, sabía leer, inclusive era profesional, pero ellos se demostraba que había muerto a las 10 de la mañana, pero a las 12 estaba testando, y testando en favor de una sola persona, como heredero universal. Entonces, cuando se puede demostrar que ese acto es totalmente nulo o inválido, ya la Corte ha dicho que cuando se trata así de circunstancias que se pueden comprobar por otros medios de prueba, no es necesario plantear la invalidez del testamento, sino que se puede seguir, digamos, de oficio con las pruebas que hay, porque está demostrado que si una persona murió a las 10, no podría estar testando a las 12, porque ya estaría muerta, entonces no tendría disposición de su voluntad. ¿Sí? Entonces a veces la rechazan, a veces la aceptan, pero es algo importante porque esta cuestión tiene recursos que pueden llegar a casación. Si este planteamiento de las cuestiones prejudiciales tiene la posibilidad, porque se puede plantear durante toda la persecución penal, la fase intermedia e inclusive el debate, y entonces va a tener, digamos, ese impugnable vía apelación y vía casación. ¿Alguna pregunta? No, Lic. Bueno, sigamos con la siguiente, por favor. No sé si desea que le siga apoyando, Lic, o la otra compañerita. Bueno, usted va a leer estas dos y de ahí la compañerita las otras. Ok, con gusto, Lic. Antejuicio. Artículo 293. Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás, se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. Contra el titular de privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostengan el privilegio. Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero. Ok. Si ustedes ven, el principio de generalidad de la ley penal dice
que todos los habitantes nacionales, extranjeros, serán procesados por un delito que cometan en el país o en las áreas reconocidas por otros estados como territorio guatemalteco. En este caso hay dos excepciones. La inmunidad diplomática, que obviamente se dirige a los funcionarios que tienen la representación de otros países en Guatemala. Generalmente hablamos de cónsules, de ciertos funcionarios de la embajada, que esos lógicamente no van a ser juzgados por Guatemala, sino que generalmente son juzgados en su caso por el país que representan. En cambio, el antejuicio es el otro privilegio que hay, y el antejuicio opera en función del cargo que el funcionario desempeña. Es decir, que durante el tiempo que el funcionario está en el cargo, goza de este privilegio. Y este privilegio es en razón de que la persona no puede estar siendo sometida a denuncias espurias que puedan afectar el desempeño de su cargo. Por lo mismo, el antejuicio tiene su base legal en la Constitución. Si ustedes quieren buscar en dónde está el antejuicio, cuál es la base legal del antejuicio, la tienen en su Constitución. ¿Quiénes tienen antejuicio en Guatemala? A ver, doña Pamela. Giuseppe Andrés. Los alcaldes, los diputados, licenciado. El presidente, el vicepresidente, figuras públicas. Sí, los jueces, los magistrados de corte y de sala, ¿verdad? Los ministros o los viceministros cuando estén ejerciendo la función. ¿Sí, don Giuseppe? ¿La fiscal también entra en ese rubro, licenciado? Sí, porque en el 251 dice que tiene los mismos derechos y los mismos requisitos que un magistrado de Corte Suprema. En la Procuraduría General de la Nación, o sea, todas las autoridades que diga la Constitución, ellos tienen antejuicio. Lo que no se vale es que leyes ordinarias otorguen ese beneficio, porque es nulo. Antes se decía, por ejemplo, que los fiscales tenían antejuicio, pero no es cierto. La fiscal general sí, pero los fiscales de distrito, municipales y demás, no. O sea, no todos los funcionarios públicos tienen antejuicio. Entonces,
Eso hay que verlo en la Constitución o en las leyes constitucionales. Inclusive para regular quiénes tienen competencia para conocer el antejuicio, hay una ley específica de quienes tienen esa competencia para tramitar y procesar los antejuicios. Si puedo, se las subo mañana para que ustedes vayan viendo cómo es que se tramita, ante quién y quién decide. Los más conocidos es cuando se hace un juicio contra un juez o un funcionario, digamos el director del registro de ciudadanos. Entonces el trámite es que el Ministerio Público plantea el antejuicio. Al plantear el antejuicio, se designa un juez pesquisidor y con el informe del juez pesquisidor, que no puede referirse, no puede actuar con actos que constituyan una persecución penal en contra del procesado, sino que elementos exteriores que logren establecer evidencia de que él pudo haber participado, porque tampoco se está decidiendo, no es un juicio en sí, sino que es un antejuicio. Entonces, esos elementos le sirven al juez o al tribunal para establecer si procede o no procede el antejuicio. Y, lógicamente, si se otorga o no. Si se otorga el antejuicio y ya la persecución penal se da como que fuera cualquier persona. Y se cierra el caso, no definitivamente, sino que hasta que pueda demostrarse de mejor manera cuál fue la participación de la persona. ¿Sí? Entonces es bueno que lean esa ley que yo les voy a subir mañana, porque así van a tener más claro la competencia, porque hay veces que hay, más que todo con los alcaldes, que gozan de antejuicio, pero en el momentito cometen un delito flagrante, pero si no tienen cómo probarlo porque andan indocumentados, la policía procede contra ellos y entonces hasta que se demuestra su derecho a antejuicio, digamos, son liberados. Difícilmente llega a la primera declaración, pero sí, generalmente sí pueden de ser conducidos a las comisarías. Don Víctor. Licenciado, disculpe, y así como en este caso, que fuera el delito flagrante, y si se pudiera identificar a esta persona que goza de un antejuicio, de igual manera lo puede consignar la policía. Pues no, porque goza de antejuicio. Hay que demostrar primero, claro, eso va a ser más fácil, porque ahí hay evidencia flagrante, pues. Y entonces, sí se le va a retirar el antejuicio y va a ser juzgado comúnmente.
pero hay que agotarlo primero. La ley yo se las voy a subir al Classroom para que la tengan. ¿Sí, don Giuseppe? Licenciado, y por ejemplo, con el caso de este diputado Aldo Dávila, que le quitaron su inmunidad, él ahorita ya se No, puede no ser es inmunidad, es antejuicio. Ah, perdón, disculpe si es cierto. Porque inmunidad es para los diplomáticos y antejuicio para los funcionarios. Porque son, digamos, dos cuestiones distintas. El funcionario, como está representando a un gobierno, goza de inmunidad. Solo su gobierno lo puede juzgar en el país, a menos que acepte una extradición, pero difícilmente lo hace. En cambio, el antejuicio es un privilegio por la función que desempeñan ciertos funcionarios, no todos. ¿En qué artículo de la Constitución? En todos aquellos que dan los requisitos y los beneficios que tiene el cargo. Digamos, en los que son de la Corte Suprema, dice que gozarán de antejuicio. Los artículos que hablan, digamos, del Congreso, ya se sabe que con el Congreso los diputados gozan de antejuicio y ahí está en sus derechos, ¿verdad? La magistrada, la fiscal, está en el 251. Sí, doña Cristina Vázquez. Buenas noches, licenciada. Disculpe una pregunta. ¿Estos antejuicios son acumulativos? ¿O tienen un límite o cómo funciona eso? No, mire, cada vez que se presenta un antejuicio, si se resuelve que no ha lugar, como que se borra. No se borra el hecho que lo presentaron, pero sí, si no dio lugar, es como que no se tomó en cuenta. Y pueden presentar 3, 4 antejuicios, pero si no hay, digamos, evidencias, la persona no, ¿cómo se llama? No sufre ningún desmedro en sus derechos. Mire, el diputado del partido Todos, se me fue el nombre, pero a él le han presentado casi uno cada 3 meses y todos han sido rechazados. A los jueces, generalmente cuando no están conformes con los fallos, presentan por la sentencia antejuicio, pero presentan denuncia ante el MP y piden antejuicio, pero ya hay también cierta jurisprudencia que por los fallos que emitan los jueces, como tiene control de sala y control de corte, y esos pueden ser sujetos de apelación, no se puede hablar de antejuicio por un criterio jurisdiccional. No es Cristian Álvarez, es un alto blanco de lentes. Alejos, licenciado. Exactamente, Alejos. ¿Verdad? Entonces, Licenciado, disculpe, y así como este licenciado que estaba
no sé si es Jocotenango por ahí, de Antigua, de que él tenía un caso por femicidio, pero no le, creo que la investigación no avanzó porque él, precisamente por ser alcalde, como que la investigación se detuvo. Yo vi varias como cosas así como presión social. Entonces, en esos casos de que no se les pone el antejuicio, la denuncia, ¿cómo procede? Se suspende la acción por no haber agotado. Así como usted se recuerda que por el debido proceso nosotros no podemos pasar a una fase sin haber agotado la previa. Si él ya era alcalde y se empezó una investigación contra él, realmente no sé en qué ministerio sería, porque se supone que el Ministerio Público del lugar donde él es alcalde debería estar consciente de que siendo alcalde no puede investigar. Pero pongamos que lo hayan denunciado aquí en la capital por ciertos delitos. Si es alcalde, no puede progresar la denuncia hasta que no se resuelva el antejuicio. Sí, porque al menos yo vi el video de la víctima, por así decirlo, donde dice que él fue a donde la psicóloga y no sé qué, le tomaron no sé qué las huellas del cuerpo, les tomaron la denuncia, pero dice que se quedó parada porque precisamente como es alcalde, ¿verdad? No lo pueden investigar, o sea, es como que, así como usted dice, el proceso se queda detenido. Entonces ahí él no perdería, no se le iniciaría un antejuicio y tampoco lo perdería, por decirlo así. Lo que pasa es que ya cuando hablamos de reconocimientos y todo, ya son actos procesales contra el proceso, contra la persona. O sea, usted puede plantar un antejuicio, pero no en base ya a pruebas dirigidas contra la persona. Entonces ahí sí fue realmente un pifión del Ministerio Público, porque esas pruebas que ellos estaban recabando ya eran pruebas que irrumpen en la esfera personal del funcionario y no se puede mientras tanto no haya un antejuicio planteado. ¿Ya? Ok, y entonces si la denuncia queda como detenida, ¿en dónde quedan los derechos de la víctima en este caso? Pues mire, es que habría que buscar otros medios. A mí lo que me imagino que pasó ahí fue que llegaron a un acuerdo, a una conciliación extrajudicial, y como mientras el Ministerio Público, acuérdate que los delitos sexuales es la palabra de ella la principal prueba. Si ella no quiere continuar el proceso, cambia de declaración, es muy difícil llegar a alguna, digamos, a realizar pruebas que procuren una condena. Bueno, por lo que yo vi, era de que más que todo el Ministerio Público le tomó las pruebas y todo, más que todo por presión social, porque es que hasta videos se hizo y cada vez que tiene oportunidad veo que como que etiqueta al alcalde y todo eso. Entonces, yo veo que más que todo actuaron en esa manera por la misma presión social de los movimientos que ahora hay aquí en Guatemala. Pero en sí, la víctima no tiene como pruebas específicas, porque es que eso del consentimiento, licenciado, es muy delicado, porque al parecer como que consintió y después se arrepintió, algo así, lo entendí yo, y después como que ella empezó a decir de que la maltrataba psicológicamente y todo eso,
Entonces ahí fue donde ya el Ministerio Público, me imagino que para que no estuvieran, porque hasta protestas hubo, y fue que le tomaron declaración y todo eso, pero yo me di cuenta que él no, o sea, él en sí, un antejuicio no tenía. Entonces por eso era mi pregunta y mi duda. Pero Es que ahí prácticamente se anula todo lo actuado y hay que volverlo a empezar. Pero si la parte tiene interés. Si la parte no tiene interés, es, digamos, cuesta arriba. ok, gracias, licenciado. Vaya. Bueno, vamos a hablar de las excepciones. ¿O qué entienden ustedes por excepción de su derecho, teoría general del proceso? ¿Qué es una excepción? Las excepciones, según nos dice Mauro Chacón, son defensas que la parte demandada, en este caso el imputado, pueden hacer valer para depurar o finalizar con el proceso. De ahí que se deriven en excepciones previas, mixtas y perentorias. Aquí en penal generalmente hablamos de las excepciones, digamos, que buscan detener el proceso, porque el delito se cometió o no se cometió. Difieren pues de las normales que vemos en otras ramas jurídicas. Primero es la incompetencia. ¿Cuál es la excepción de incompetencia? Cuando un juez no tiene competencia para llevar un proceso. Digamos, como ustedes saben, hay jueces que tienen competencia nacional, hay jueces que tienen competencia de ciertos delitos, los de paz son los que menos competencia tienen, y hay jueces que se dedican solo a una clase de delitos. Por ejemplo, aquí en Guatemala y en ciertos municipios hay jueces que conocen los delitos de femicidio. Entonces, si un caso lo está conociendo un juez normal y hay competencia específica para delitos de femicidio, aquí en Guatemala, por ejemplo, se puede pedir la incompetencia y el mismo juez, al considerar el caso, puede inhibirse y mandarlo a donde corresponde. Pero si no se ha dado cuenta, entonces se puede pedir la incompetencia, se puede plantear la incompetencia ante el juzgado para que sea remitido al juez que pueda conocerlo. Esa es la incompetencia. La falta de acción. Ustedes saben que la acción penal, lógicamente,
corresponde a determinadas personas. Por ejemplo, al agraviado y a los que resultan agraviados de esas acciones. Por ejemplo, hay un robo contra una sociedad y yo soy socio honorario, pero no soy ni accionista, ni tengo calidad de fundador y mis acciones ya las vendí. Quedo como socio honorario. Entonces si yo quisiera promover una querella contra un delito que se cometió contra esa empresa, la contraparte podría interponer la falta de acción, porque yo no tengo la posibilidad de representar a esa empresa que fue la agraviada. Y así hay un montón de casos. Al principio del código, por ejemplo, no se admitía que los hermanos fueran agraviados por la muerte de otro hermano. Y entonces no sé si ustedes recordarán el caso de Myrna Mac. Myrna Mac fue muerta por elementos del Estado, pero el problema es que Helen no podía constituirse en querellante porque ella era la hermana. Eso ahorita ya se reformó, pero en aquel tiempo sí, ella no podía tener la acción penal. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una fundación que representaba los derechos de las víctimas por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y por eso, como representante legal de la Fundación Myrna Mac, ella sí pudo ser creyente, porque como hermana no podía, pero como representante de esa fundación sí. En un discutido caso que ya llegó a sentencia, inclusive se fue a la Corte de Derechos Humanos, pero al principio no podía ser porque es el mismo código, artículo 117, el que dice quiénes son los que tienen acción. Leámoslo, por favor. Ahora sí me ayuda Dora Esperanza. El 117, creo. 117 del Procesamic. Del Procesamic. Permíteme, ahorita lo identifico. Ahí tienen Artículo 117, agraviado. Sí. Muy bien, licenciado. Artículo 117, agraviado. Se entenderá por víctima a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen
la legislación penal vigente. Se incluye además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima, directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Al cónyuge, a los padres y a los hijos de la víctima y a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito. Numeral 3. A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen. Y 4. A las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincula directamente con los dichos intereses. El agraviado, cuando no se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el de conformidad con el presente código, tiene derecho a ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal. B. Recibir asistencia médica, psicológica o cualquier otra que tenga por objeto reducir las consecuencias del hecho delictivo. C. Que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal. D. A ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión pueda ser vertida. E. Recibir resarcimiento y o reparación por los daños recibidos. F. A recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. G. A que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. El Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios con instituciones públicas o privadas. Ok. Entonces, vemos ahí que todas esas personas que se conocen como agraviados son los que se denomina que tienen derecho a la acción penal. Si alguno, por más buena voluntad que tenga, no digamos, no reúne esa calidad, lógicamente, pues no va a ser susceptible de poder participar, y entonces lo va a llevar a cabo el Ministerio Público, pero no lo va a ver, digamos, no va a poder participar si no tiene esa calidad de agraviado. O sea, para poder actuar en el proceso penal como querellante, tiene que tener esa calidad de agraviado. Si no, puede ser denunciante, va a tener ciertos derechos, pero no va a poder constituirse como querellante. Entonces, vamos a ver que la tercera excepción es la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil.
De las primeras causas, díganme ustedes cuándo se extingue por prescripción la persecución penal. ¿Al cuánto tiempo? ¿A los 20 años? No para todos. A los 20 años dice la Constitución, pero se refiere a los funcionarios o a las, digamos, a los funcionarios que de la responsabilidad penal y civil, pero no para todos los delitos. Las personas que no son funcionarios, ¿al cuánto tiempo prescribe? A ver, ¿qué nos dice el artículo 110, creo, de su Código Penal? A los 30 años, licenciado. ¿Ah? Leámoslo para que. Dice, prescripción de la pena. Las penas impuestas. De la pena, pero también hay de la responsabilidad penal. Léame la responsabilidad penal primero. De la responsabilidad, la prescripción. Sí. Artículo 107. ¿Mm? La responsabilidad penal prescribe: 1. A los 25 años, cuando correspondiere pena de muerte. 2. Por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años, ni ser inferior a 3. A los 5 años, en los delitos penados con multa. A los 6 meses, si se tratara de faltas. Por el transcurso del doble del tiempo de la pena máxima señalada para los delitos contemplados en los capítulos 1 y 2 del título tercero del libro 2 del Código Penal. Sexto, si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público por los delitos que atentan contra la administración pública y administración de justicia, cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley, la prescripción de la pena, para la prescripción de la pena. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un delito, digamos, de robo que tiene 12 años, Lid, ¿no se le escucha o solo a mí se me trabó? ¿no se escucha? Sí, Era yo enojado. sí, ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, Lic. Licenciado. Sí, licenciado. Entonces, digamos, si yo me acusan de un delito de robo y ponen la denuncia, ¿cuánto tiempo tiene el Ministerio Público para poder perseguirme penalmente?
porque no es 20 años. ¿Qué dice la ley? En los delitos sancionados con prisión, la pena máxima aumentada en una tercera parte sin que pueda ser inferior a 3 ni mayor de 20. Entonces, lo hablamos la vez pasada cuando mencionábamos a Portillo. ¿Cuál es el efecto de la prescripción? Hagamos la cuenta. Si la pena máxima es 12 y ¿cuál es la tercera parte? 4. Es 4. Entonces, el delito, ¿eh? Ya regresamos, ¿no? Permítame que se me fue la presentación. Ahorita se las restablezco. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Bueno. Entonces, otra causa de extinción de la persecución penal que está ahí en el Código Penal y también está en el Código Procesal Penal es la muerte. Si el reo muere, típico caso de Sicariza, él murió en la cárcel por COVID. Ni siquiera había llegado a juicio. Ya a él no se le puede continuar el juicio porque está muerto. Entonces, la muerte es una causal de extinción de la persecución penal. La amnistía también, el indulto también, el perdón judicial en los delitos digamos que admiten este beneficio, y así tenemos una serie de causales. Se me fue ahorita a mí el artículo, no tengo el código. Busquen 101, Liz. 101. Léame, por favor. Sí, dice, artículo 101, extinción de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal se extingue, 1, por muerte del procesado o del condenado, 2, por amnistía, 3, por perdón del ofendido en los casos en que la ley lo permite expresamente, 4, por prescripción, 5, por cumplimiento de la pena. Y también sigue el 102, donde dice extinción de la pena. La pena se extingue por su cumplimiento, por muerte del reo, por amnistía, por indulto, por perdón del ofendido en los casos señalados por la ley y por prescripción. Entonces, ahí está, lógicamente, pero como un obstáculo a la persecución penal, vemos solo los primeros del 101. O sea, los que impiden que la persona pueda ser perseguida. Si a mí en un delito me otorgaron un indulto, digamos, yo cometí
una evasión fiscal y el presidente me indultó, a mí ya no me pueden perseguir por ese delito. Si se decretó una amnistía también por falta de impuestos, delitos fiscales, y yo me acogí a esa amnistía, tampoco me pueden perseguir por esos delitos que anteriormente había cometido. Y entonces, lógicamente, la pretensión civil igual la muerte, el abandono, la no acción. Estas son excepciones que impiden la persecución penal o civil, que como ustedes saben, muchas veces está delegada. La penal siempre al Ministerio Público, pero la civil, cuando uno pone una denuncia, inclusive puede delegar esa acción civil en el Ministerio Público. ¿Qué pasa? ¿Qué trámite se le da? Si se interpone cualquier excepción de estas, se tramitará en forma de incidente. ¿Cuál es el trámite de los incidentes? A ver, si no lo saben, léanse la ley del organismo judicial. Aquí en el código hay incidentes que tienen sus propios plazos, pero cuando no se mencionan los plazos, se toma como ley supletoria la ley del organismo judicial. Pero se abre incidente, pero se continúa con la investigación. Y se dice que las excepciones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio pueden ser planteadas en el procedimiento intermedio. Inclusive en el debate se puede interponer todavía algunas excepciones. Efectos. A ver, doña, ¿quién me estaba colaborando? Dora Esperanza. ¿Cuáles son los efectos de las... ¿Le leo el artículo, licenciado? Por favor. Artículo 296. Efectos. La cuestión de incompetencia será resuelta antes que cualquier otra. Si se reconoce la múltiple persecución penal simultánea, se debe decidir cuál es el único tribunal competente. Si se declara la falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución pudiere proseguir por medio de otro de los que intervienen, en cuyo caso la decisión solo desplazará del procedimiento a aquel a quien afecta. La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución podrán ser subsanados hasta la oportunidad prevista. En los casos de extinción de la responsabilidad penal o de la pretensión civil, se decretará el sobreseimiento o se rechazará la demanda según corresponda. Vemos pues cuáles son los efectos de cada grupo de excepciones. Si es la incompetencia, lógicamente es la primera que se tiene que resolver y el juez deberá designarse, conocerse quién va a seguir conociendo. Si son varios denuncias en varios tribunales contra una misma persona,
se resolverá cuál es el juez que conocerá de todos los casos, porque hay una acumulación de procesos. Si se declara la falta de acción, pues lógicamente se archivarán los autos. Si depende solo de la víctima o es de instancia particular. Pero si es de acción pública, nada más se dejará fuera al que pretendía ser creyente. En caso de la extinción de responsabilidad penal, por ejemplo, la prescripción, se dictará el sobreseimiento o en su caso de ser indulto, amnistía o muerte, se rechazará la demanda y se archivará. Bueno, señores, nada más tenemos pendiente el laboratorio. Ustedes empiezan. ¿Cuándo empiezan ustedes exámenes? El martes. El 22. El 22, perfecto. Entonces tienen 22 y 24, ¿verdad? Así es, licenciado. Y conmigo tienen el primero. Entonces, nada más estoy decidiendo yo para ver, vamos a platicar con Milton, cuándo les quedaría mejor. Si el 28, lunes 28 para hacer el laboratorio, que tenemos que estar en transmisión para que quede bien resuelto, o el 29 o el 30. Yo me estaré comunicando con él y lo estaré publicando en Classroom junto con la ley de antejuicio que les ofrecí. ¿Me entienden? Léanse todos los materiales que tengan, léanse su ley, pero entiendan que no va a ser aplicación de preguntas, sino que es aplicación en caso. Así que buenas noches y gracias, licenciado. Vamos a vernos el día que digamos podamos establecer cuándo les queda mejor para su examen. Byron ha levantado la mano. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. El IC dice que el día 28 me toca mi evaluación con otro licenciado, entonces no sé si podría colocar otro día para esta fecha, ¿verdad? No sería 28, sino otro día. Disculpe, Lic. Sí, pues sí, pero su evaluación es a las 7 de la noche. Sí, exactamente, pero como la evaluación estamos en la misma jornada nocturna, pero como estoy en cursos simultáneos, ¿verdad? Entonces, por eso le menciono eso, ¿verdad? Bueno, pero yo decía hacerla a las 5 de la tarde. Ah, muy bien, entonces se puede. Ah, sí, exactamente, Lic. Entonces no hay ningún problema. Sí, pues, o sea, pero vamos a ver, vamos a discutirlo porque ya tuve algunas solicitudes ahí. Entonces, yo lo voy a platicar con su coordinador, que él fue el que manifestó la inquietud, para ver si podemos cuadrarla para un día que les quede más cómodo y que no estén tan tensos con un examen siguiente, pues. Muy bien, gracias, Lic. Muy buenas noches, muy amable. Vaya, pues. Entonces, con cuidado, pues, y nos vemos el día ese que acordemos que va a salir publicado en su WhatsApp y publicado en clase. ¿Ayer? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Nick.